Laudetur Jesus Christus in Aeternum. Os saludo a vosotros, espectadores de este inframundo virtual, para hablar de un tema que voy a leer y me voy a tomar la libertad de comentar, que es un artículo de la revista Sodalition, que es de una fraternidad sedevacantista en Italia, de la posición de la tesis de Casichacum, aunque este artículo se puede apreciar en cualquier posición teológica del sedevacantismo. Ellos apenas tocan un solo tema, le dan un tamiz en un solo punto de la tesis del Papa Materialiter y Formaliter, que es el Papa Material y el Papa Formal. Y fuera de esa pequeña distinción que yo voy a aclarar en su momento, el artículo es sin desperdicio, y es un artículo que tiene ya por lo menos más de unos 28, 26 años. Continuaré con la lectura de este interesantísimo y necesario artículo para entender la situación de los usurpadores y la celebración de misa en unión a herejes que están usurpando en estos momentos el Vaticano, ya hace 50 años y más de repente. La celebración del sacrificio de la Santa Misa constituye el acto más importante del culto católico. Por ello, la Iglesia, que es madre amorosa, ha establecido minuciosamente el rito y las ceremonias que deben acompañar la liturgia del Santo Sacrificio. En el Misal Romano, codificado por San Pío V, nada se deja a la improvisación o al albedrío del celebrante, a diferencia de la Nueva Misa. Y aquí hago un inciso: la Nueva Misa y toda la parafernalia litúrgica moderna se basa en un criterio que es especificado en rúbrica en los misales modernos, que es el principio de creatividad del sacerdote presidente. Continuamos. Dado que en las rúbricas se manifiesta claramente el espíritu de la Iglesia, ¿cómo lo hacemos en la actualidad, en la situación actual de vacancia formal de la autoridad en la Iglesia? Hay que citar al usurpador de turno de la sede petrina, desde Juan 23 hasta el próximo, que siga profesando adhesión a la nueva religión resultante del Concilio Vaticano II en el canon de la misa o no. En el ritus servandus in celebratione missae, es esto en latín quiere decir, en castellano, en el rito a ser observado en la celebración de la misa, que se encuentra generalmente en todas las ediciones del misal romano promulgado por San Pío V, el Papa San Pío V, y reformado por un gran Papa, que es San Pío X. Se puede leer todas las normas y ceremonias que cumplir durante la celebración del Santo Sacrificio. En el capítulo 8 de Canone Misseusque ad consecrationem, esto quiere decir del canon de la misa hasta la consagración, en el numeral 2, encontramos la respuesta a nuestra pregunta. En el rito servandus, en el rito a observar, se lee: ubi dicit una cum famulo tuo Papa nostro N exprimit nomen pape sede auntem vacante verba predicta omititur. Esto quiere decir, lo voy a intentar parafrasear, donde dice uno solo con, una cum, que quiere decir uno solo con, en unión con, en comunión con tu siervo, tu papa. Se pone una letra de N a nombrar el papa de turno. Exprimit
Nomen pape quiere decir exprimir, quiere decir brevemente, se dice el nombre del Papa. Y insisto, otra rúbrica que acabo de decir hace poco, sede auntem vacante verba predicta omititur. Si la sede está aún así, si en el caso de la sede estar vacante, las palabras anteriores predichas se omiten. Lo mismo debe hacerse con el nombre del obispo, que si está en comunión con los usurpadores de turno, de la sede petrina, desde Juan 23 hasta el próximo, que siga profesando adhesión a la nueva religión resultante del Concilio Vaticano II, no puede ser citado, puesto que debe citarse el nombre del ordinario de la diócesis que ha recibido legítimamente la jurisdicción del lugar donde se celebra y no el de otro. Luego, también las palabras et antisteta nostro, n, deben omitirse. Antisteta nostro quiere decir nuestro obispo. Algunos sacerdotes, en particular de la fraternidad sacerdotal San Pío X, en la crisis actual de la Iglesia afirman que debe recitarse el unacum del canon, puesto que solamente significa, entre comillas, rezar por el Papa. Esto es falso, ya que el alcance de las palabras unacum es mucho mayor. Dos citas servirán para clarificar la cuestión. La primera corresponde al Papa Benedicto XIV. Abro comillas, no nos basta poder afirmar que la conmemoración del romano pontífice en la misa y las preces derramadas por él en el sacrificio se consideran y son un signo declarativo por el cual el mismo pontífice es reconocido cabeza de la Iglesia, vicario de Cristo y sucesor del bienaventurado Pedro, y se hace profesión firme de unir los ánimos y voluntad a la unidad católica, cierro comillas. También existe otra cita, y también cierro comillas, el sacerdote ofrece el sacrificio sobre todo por la Iglesia, es decir, el pontífice en particular, según un antiquísimo uso de las iglesias, para expresar la unidad de la Iglesia y la comunión de los miembros con la cabeza. Fin de la cita. Por lo tanto, según Benedicto XIV y el padre Ferrari, citar al usurpador de turno de la sede petrina, desde Juan 23 hasta el próximo que siga profesando adhesión a la nueva religión resultante del Concilio Vaticano II, en el canon de la misa no significa únicamente rezar por él para que se convierta, dicen los lefebristas, que son los sacerdotes que forman parte de la fraternidad sacerdotal San Pío X, lo que equivale a afirmar que la cabeza de la Iglesia no es católica, ya que debe convertirse. Entonces, si no es católico, ¿cómo puede ser el jefe de la Iglesia? Absit, quiere decir prohibido, sino que él verdaderamente Papa y que está en comunión en todo y para todo con él. Por ello, dando que el usurpador de turno de la sede petrina, léase desde Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, el Papa de remanente, y ahora este blasfemo y súper archiconocido hereje como Francisco, hasta el próximo, porque yo creo que esto no se acaba tan rápido, que siga profesando adhesión a la nueva religión resultante del Concilio Vaticano II, por su intención habitual de no procurar el bien de la Iglesia, carece de la autoridad y no es formalmente Papa.
siendo solo materialmente hasta que se prueba de lo contrario. Aquí ellos hacen una cosa más explícita de su posición teológica. Ellos los autores de este artículo, que son los padres del Sodalicio Piano, que son los padres del Instituto Madre de Buen Concilio en Italia. Ellos hablan de la formalidad del Papa y ellos hablan también de la materialidad del Papa, que eso es la tesis de Casillaco, pero no, yo personalmente no me parece una tesis interesante, pero yo personalmente no la profeso, aunque el texto es muy interesante en lo que habla del Nunacum. Continuemos. No debe ser citado en absoluto estos antipapas como papa legítimo en el canon de la misa. Monseñor Gerard de Audience, este personaje que acaba de ser nombrado, el Monseñor Gerard de Audience, es una persona, y voy a hacer un paréntesis necesario. Él fue matemático antes de ser sacerdote. Él luego de ser sacerdote aparte es un monje de la orden de los predicadores, lo que se conoce como un dominico. Él fue profesor de la Universidad Pontificia de Letrán. Él fue perito del dogma de la Asunción. Los peritos son los expertos que ayudan a los papas y a los obispos en aspectos de teología y en otros ámbitos, y sobre todo para escribir encíclicas. En este caso, él fue experto en la definición del dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Llegó a ser, obviamente, no faltase menos, confesor del Papa Pío XII, y él es uno de los autores del breve examen crítico del Novus Ordo Domini, un documento que le costó a esta persona, a Monseñor Gerard de Audience, la cátedra en la Universidad de Letrán. Luego incluso estuvo un tiempo enseñando en el seminario de Con. El seminario de Con es un seminario lefebrista, y luego, por diferencias como hacer Lefebvre, por asunto propiamente de seguir aceptando la legitimidad y la no vacancia de la sede, él rompe relaciones con Monseñor Lefebvre y inicia un camino más independiente. Ahora bien, continuemos. Monseñor Gerard de Audience decide que citar al usurpador de turno de la sede petrina, desde Juan XXIII hasta el próximo que siga profesando adhesión a la nueva religión resultante del Concilio Vaticano II. Pero para la época él decía que citar a Juan Pablo II, que es uno de estos usurpadores, en el Te Igitur, que es el inicio del canon de la misa. El Te Igitur quiere decir a vos, pues. La Santa Misa supone cometer objetivamente e ineluctablemente el doble delito de sacrilegio y de cisma capital, independientemente de la intención subjetiva de quien celebre o asista, léanse sacerdote y fieles. Decir unacum, uno solo con, o en unión con, o en comunión con, al inicio del canon, justo cuando empieza el momento más solemne del sacrificio de la misa, equivale a afirmar, al menos en sentido teológico, aunque no semánticamente, que la Iglesia de Dios, santa y católica, está verdaderamente unacum, esto es, forma una sola cosa con el siervo de Dios que es nuestro Papa, ya que donde está Pedro está la Iglesia. Ubi Petrus ibi Ecclesia. Este es el famoso adagio latino, que donde está Pedro está la Iglesia. En nuestro caso, el usurpador de turno de la sede petrina, desde Juan XXIII hasta el próximo que siga profesando adhesión a la nueva religión resultante del Concilio Vaticano II, por cuanto habitualmente promulga y profiere la herejía, no puede y no quiere ser el Papa de la Iglesia Católica. Ellos aquí hablan un poco también de la tesis de Casillaco, pero es muy acertado, indiferentemente que uno siga o no siga esta tesis.
Sigo, y tampoco puede ser una sola cosa con la Iglesia de Jesucristo. Afirmarlo es un error y muy grave, y un grave error concerniente a la fe. Por ello, la misa celebrada una cum, en este caso se refiere a Juan Pablo II, una cum Ioanne Paulo, pero podría ser hoy en día una cum Franciscus, una cum Francisco, o en el futuro una cum con otro usurpador que siga profesando las herejías y que esté en comunión con el Concilio Vaticano II, está objetivamente manchada por el sacrilegio que deshonra a Dios, priva a las almas de la gracia y no puede ser agradable al Señor. Y os repito que se está refiriendo a misa tradicional, no se está refiriendo a la nueva misa. En el segundo lugar, manifestarse una cum también quiere decir que el sacerdote celebra necesariamente en unión bajo la dependencia y la mediación de aquella persona que dice ser el Papa, aunque realmente tal persona no es, ya que se encuentra en estado de cisma respecto a la Iglesia, por su rechazo a ejercer como cabeza verdadera y legítima, cisma capital. Esta interpretación propia de Monseñor Vilar de Loriens le confirma el padre Capello. Los sacerdotes cismáticos, aunque sacrifiquen válidamente in nomine Christi, no obstante, no ofrecen el sacrificio como ministros de la Iglesia y en persona de la misma Iglesia. El sacerdote, de hecho, tiene el encargo por parte de la Iglesia de rezar, interceder y ofrecer en su nombre, facultades que la Iglesia puede privar al sacerdote cismático para que no sacrifique en su nombre, por lo cual el sacerdote recibe de la Iglesia, a través de la mediación del Papa, la facultad de celebrar la misa, y declarándose una cum, el Papa es quien lo envía y al mismo tiempo se declara súbdito suyo. Por ello, si este Papa no es el Papa legítimo de la Iglesia, entonces dicho sacerdote participa del cisma de aquel. Por estos motivos, los fieles que quieran confesar íntegramente la fe no deben asistir a las misas en el que el celebrante cite al usurpador de turno de la sede petrina desde Juan XXIII hasta el próximo, que siga profesando adhesión a la nueva religión resultante del Concilio Vaticano II en el Te Igitur Decano. Después de haber expuesto cuestión según los principios desde un punto de vista teológico, veamos que se deberá hacer desde el punto de vista litúrgico. El sacerdote celebrante deberá omitir aquellas palabras sobre el Papa y el obispo diocesano, como especifica el ritus servandus, el rito a observar. En el lugar citado anteriormente solo deberá decir in primis quae tibi oferimus pro ecclesiatura sancta catholica quam pacificare custodire adonare et regere digneris todo orbe terrarum et omnibus orthodoxis ataque catholice et apostolice fidei culturibus. Esto quiere decir, en castellano, a ti os ofrecemos por nuestra Santa Iglesia Católica, os dignes concederle la paz, guardarla, unirla y gobernarla por toda la tierra y con todos los ortodoxos y aquellos que profesan la fe católica y apostólica. Esta interpretación de las rúbricas de misal ha sido confirmada con el consenso prácticamente unánime de los liturgistas y rubriquistas, entre los cuales se encuentra Martinucci, conocido como el príncipe de los liturgistas. Obviamente están citando a un autor. Martinucci, Manuale Sacrarum Ceremoniarum, esto se llama Manual de Ceremonias Sagradas, y también citan a un tal O'Connell de Celebration of Mass, la celebración de la misa,
También citan a un tal Starkey de Carpo y el padre de Lebrun. Explicación literaria, histórica y dogmática de las preces, de las oraciones y de las ceremonias de la misa. Nuestro hermano en el sacerdocio, el padre Checada, el padre Checada falleció hace un año. Él no me acuerdo si profesaba la fe, la tesis de Casichacon, que es la tesis del Papa informal y material, pero infelizmente este padre Checada falleció. Y es un padre que nos dejó un libro, y esto es un inciso, el libro se llama Trabajo de las manos humanas, ¿no? Que se llama Work of the Human Hands, que trata de la nueva misa, y es uno de los mejores libros en principio de la nueva misa, que estuvo, continuamos con el artículo, que estuvo el padre Checada, que estuvo en Berruga durante la reunión sacerdotal de octubre, nos señaló, y con razón, la equivocación de decir unacum omnibus orthodoxis, que es decir unacum todos los ortodoxos. Ojo, ortodoxos no cismáticos, ortodoxos de la fe se llama la recta enseñanza. Como usan muchos sacerdotes, dicho uso es contrario a las misas, a las mismas rúbricas del misal, que prevén la omisión de toda la frase en el caso de la vacancia de la sede apostólica y episcopal. Esperemos que estas pocas líneas sirvan para iluminar a aquellos fieles y hermanos en el sacerdocio que todavía no se habían planteado el problema del unacum, y confirmar en la fe al resto que desde hace años combaten la buena batalla por la Iglesia. Que Dios nos conceda a todos nosotros los méritos infinitos del sacrificio de la oblación munda, que es la oblación pura o oblación limpia de su Hijo Jesús, poder celebrar un día este mismo sacrificio en unión, unacum, con un legítimo sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Espero haberos sido útil, y con esto me despido. Juve Domine benedicite, ad societatem civium super norum perducamus ex angelorum. Amen.